Un saludo especial para Angélica Blake, miembro exclusivo del canal. Gracias por tu apoyo y por ser parte de esta comunidad de manguas. Seriel estaba arrodillada frente a la tumba de su madre, abrazándola mientras lloraba. Cassel corría hacia ella. Al escuchar los pasos de su hijo, Seriel volteó, con los ojos enrojecidos por el llanto. Cassel le preguntó si estaba llorando, a lo que ella respondió que no, que solo parecía que la lluvia caía como lágrimas por su rostro. Cassel, mostrando preocupación, sugirió que lo mejor era regresar a la mansión debido a la intensidad de la lluvia. Seriel estuvo de acuerdo, pero le pidió a Cassel que hiciera algo antes de irse, saludar a alguien. Le indicó que debía decir que era el hijo más bello y lindo que jamás había imaginado tener. Cassel miró hacia la tumba, confundido, ya que no veía a nadie allí. Seriel le susurró que esa persona estaba durmiendo en ese lugar y que estaba haciendo un bien por las estrellas. Cassel, intrigado, preguntó qué debía decir. Luego exclamó: «Hola, mi nombre es Cassel Loperam, y soy el hijo amado de mamá. Cuando sea grande me convertiré en el duque de la familia Loperam». En ese momento, Kian apareció detrás de ellos. Comentó que su hijo tenía grandes aspiraciones y le entregó a Seriel algo que el sacerdote le había dado para evitar que se enfermara. Kian la cubrió, mencionando que la lluvia caía cada vez más fuerte y que no quería que se resfriara. Seriel le agradeció. Kian luego preguntó si alguien había estado cómodo allí, expresando su deseo de que estuviera descansando bien. Mirando hacia la tumba, susurró que finalmente podía reunirse con ella de nuevo y lamentó haberla hecho esperar tanto. Colocó su mano sobre su pecho y prometió proteger a su hija para que siguiera sonriendo brillantemente, como ella siempre había deseado, pidiéndole que no se preocupara y siguiera durmiendo tranquilamente. Seriel sonrió y le preguntó a Kian si siempre hablaba con su madre cuando venía a visitarla, llamándolo una persona muy tierna. Luego tomó de la mano a Kian y a Cassel y se dirigió a la tumba, presentando a su familia. Dijo que ese era su hermoso hijo Cassel y su encantador esposo Kian, y que había querido presentárselos. Añadió que junto a ellos siempre sonreía y recibía su amor. Finalmente, Seriel, sonriendo de alegría, le dijo a su madre que no se preocupara más por ella y que descansara, prometiendo que la visitaría con frecuencia para que nunca más se sintiera sola. En la noche, Seriel estaba en su habitación. Afuera llovía mucho y hacía frío. Decidió acostarse temprano porque se sentía cansada. Se echó a dormir. Seriel despertó en un lugar que no reconocía. El lugar estaba oscuro y nublado y no podía ver nada. Se preguntó dónde estaba, se jaló las mejillas y notó que no le dolía, lo que le hizo cuestionar si estaba soñando. De repente, escuchó un sonido y volteó la mirada, preguntándose si había alguien más allí. Observó una mano que sostenía algo y reconoció que era el relicario con la foto de su madre. Estiró la mano y exigió que se lo devolvieran. En ese momento, Seriel se asustó al darse cuenta de que la persona frente a ella era su propio reflejo, sosteniendo el relicario con la foto de su madre. Una voz le preguntó si estaba segura de cambiar eso por su deseo. Seriel respondió que sí, explicando que era un recuerdo de su madre fallecida. Gritó que daría todo lo que poseía con tal de ver a su madre una vez más. La bruja que estaba frente a ella le dijo que no era posible ver a su madre, ya que las almas que habían muerto ya no estaban en ese mundo. En cambio, le ofreció regresarla en el tiempo, tal vez unos 10 años. Seriel respondió que eso no le servía si no podía ver a su madre, afirmando que la vida sin ella no tenía sentido. La bruja rió y le dijo que eso era mentira. Seriel le preguntó si la estaba llamando mentirosa. Comentó que había escuchado que la bruja del invierno lo sabía todo, pero parecía que había cosas que desconocía. La bruja refutó, sugiriendo que Seriel le estaba ocultando algo y le propuso una apuesta. Susurró que tal vez ella no sabía nada, o quizás Seriel estaba mintiendo. Le ofreció una nueva vida sin costo alguno si ganaba la apuesta, una vida donde sería amada y viviría en paz, a diferencia de su vida actual. La bruja estiró la mano y le preguntó a Seriel qué le parecía la propuesta. Seriel, decidida, respondió que no veía razón para dejar pasar esa apuesta. La bruja susurró que alguien inteligente aceptaría su propuesta. Explicó que era difícil enviar a Seriel junto a su madre, pero que al menos viviría en una vida que parecería un sueño, mejor que la actual. Le dijo que solo debía quedarse quieta y recibir el amor de su familia y amigos. Además mencionó que, si ganaba, quizás la dejaría ir junto a su madre por un tiempo. Seriel preguntó si de verdad la enviaría con su madre. La bruja respondió que solo el tiempo daría esa respuesta, pero aclaró que estaba de mal humor en ese momento. Seriel exclamó que aceptaba la apuesta, afirmando que no había mentido. La bruja levantó la barbilla de Seriel y declaró que la apuesta estaba hecha, advirtiéndole que, si mentía, volvería a cobrarse. Seriel insistió en que no mentía y preguntó si había alguna manera de comprobar si lo que decía era verdadero o falso. La bruja sonrió y respondió que sí. Le explicó que borraría sus recuerdos y le daría una nueva vida con opciones diferentes. Seriel no sabría nada de su pasado y olvidaría todas las desgracias que había vivido. Solo tendría que vivir feliz y recibir el amor que le brindarían, como si se hubiera convertido en una persona diferente. Seriel observó a su reflejo mientras todo esto ocurría y se preguntó si realmente había hecho una apuesta así. La bruja estiró el dedo y le dijo que, cuando llegara el momento, le daría otra opción. Podía seguir viviendo esa vida perfecta o recuperar todos sus recuerdos y vivir como la nueva Seriel Loperam.
La bruja añadió que, si Seriel elegía vivir como Seriel Loperam, ella ganaría la apuesta. Seriel respondió que, si podía vivir una nueva vida, nunca elegiría ser Seriel Loperam. La bruja se levantó el pelo y comentó que era posible que se arrepintiera de esa decisión mientras viviera como la nueva Seriel Loperam, ya que el pasado y los sentimientos que cambiaría podrían hacerla cambiar de opinión. Seriel exclamó que eso estaba por verse y que ganaría la apuesta. La bruja rió y se llevó el collar, diciendo que lo tomaría como un bono de la apuesta. En ese momento Seriel despertó de su sueño completamente asustada. Se cuestionó qué debía hacer y cómo podía cambiar lo que había hecho, recordando que había elegido vivir como Seriel Loperam. Preocupada, se preguntó cuál sería el precio de la apuesta y qué intentaría quitarle la bruja. Seriel miró hacia los libros en la biblioteca, notando que lo que buscaba no estaba allí. En ese momento, Daisy apareció y le informó que había terminado de limpiar su habitación. Daisy comentó que Seriel había visitado la biblioteca con frecuencia últimamente. Seriel respondió que estaba buscando algo. Daisy le preguntó qué era lo que buscaba, y Seriel le dijo que estaba buscando información sobre la bruja del invierno. Daisy, intrigada, sugirió que buscara en la biblioteca del sótano en lugar de la actual. Seriel, también intrigada, preguntó si realmente había una biblioteca en el sótano. Daisy explicó que lo había escuchado de su madre, quien había sido la doncella personal del antiguo duque. Contó que su madre había observado al antiguo duque dirigirse al sótano a altas horas de la noche con frecuencia y que los rumores decían que allí había una biblioteca privada con reliquias valiosas de la familia del duque. Daisy le propuso a Seriel que le pidiera al duque actual, Kian, que la llevara allí, ya que podría encontrar información que no estaba disponible en la biblioteca principal. Seriel agradeció a Daisy y decidió ir a preguntarle a Kian de inmediato, mencionando que en la biblioteca actual solo había libros infantiles. Daisy susurró, preguntándose por qué Seriel tenía tanta curiosidad repentina sobre la bruja del invierno. Luego, impresionada, Daisy le preguntó si estaba intentando asegurarse de que tuvieran una nueva joven a la que servir. Seriel, sonrojada, le respondió que no era eso, y le recordó a Daisy cuando le había contado a Cassel sobre el asunto de Leibe especial. Seriel le ordenó a Daisy que se quedara allí hasta que regresara, ya que tenía que ir a ver a Kian. Seriel se paró frente a la puerta del despacho de Kian, preguntándose si estaba ocupado y cómo debería plantearle su solicitud. Dudó por un momento, pensando que no quería interrumpirlo mientras trabajaba, pero finalmente tocó la puerta. Kian abrió la puerta y le preguntó si lo buscaba. Si te gusta lo que estás escuchando, no olvides suscribirte a mi canal para más narraciones y activa la campanita para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Seriel le dijo que había ido a verlo porque quería hablar con él un momento. Kian le propuso salir un rato y Seriel aceptó con una sonrisa. El mayordomo, asustado, le recordó a Kian que había mucho papeleo pendiente. Kian levantó en brazos a Seriel y le dijo al mayordomo que se encargara de ello. Seriel, avergonzada, le pidió a Kian que la bajara. Kian susurró pidiéndole que lo dejara cargarla un poco más. En el jardín, Seriel le pidió a Kian que la bajara porque quería caminar. Kian accedió y la bajó, comentando que no le importaba llevarla un poco más, ya que era muy ligera. Seriel, sintiéndose avergonzada, le dijo que dejara de hacer esos comentarios. Luego, en un tono más bajo, mencionó que aquel momento se sentía como si fuera la primera vez que salían juntos. Kian recordó que solían visitar ese lugar cuando eran más jóvenes, aunque hacía mucho tiempo de eso. Seriel, con una sonrisa, preguntó a dónde irían después. Kian respondió que solo quería tomar un poco de aire fresco y luego le preguntó si alguna vez había montado a caballo. Seriel le contestó que no, ya que su padre nunca se lo permitió. Kian la cubrió con su ropa y le dijo que esperara un momento, prometiendo regresar pronto. Mientras Kian se demoraba, Seriel comenzó a preguntarse qué estaría haciendo. Al levantar la mirada vio a Kian aparecer montado en un caballo. Él le preguntó si la había hecho esperar demasiado y le propuso dar un paseo en el animal. Seriel admitió que era su primera vez montando y que estaba un poco asustada, pero que se sentiría bien si él estaba con ella. Kian la subió rápidamente al caballo. Seriel, aún algo nerviosa, respondió que estaba bien cuando Kian le preguntó si se sentía incómoda. Kian exclamó que era momento de partir y el caballo comenzó a correr. Seriel expresó que hacía mucho tiempo que no se sentía tan renovada. Kian le preguntó si no tenía miedo, a lo que ella respondió que, con él detrás de ella, no había nada que temer. Kian le susurró que más tarde le enseñaría a montar a caballo. Seriel, entusiasmada, le dijo que le encantaría aprender. Kian le aseguró que encontraría el tiempo para hacerlo y que quería darle todo lo que pudiera. Después de cabalgar, ambos llegaron a un lago. Seriel observó el lago y recordó algo, mencionando a Kian que aquel lugar le resultaba familiar. En su recuerdo, Seriel exclamaba que debían regresar rápido o llegarían tarde. Corriendo, admitió que no esperaba llegar tan lejos persiguiendo un pájaro. Kian, cansado de perseguirla, le respondió que estaba bien, ya que él también se estaba divirtiendo. Seriel se volteó y le preguntó si lo estaba incomodando, notando que no actuaba como de costumbre. Kian intentó responder, pero cayó al suelo de rodillas. Seriel, preocupada, le preguntó qué había pasado, notando que sangraba.
Kian susurró que una de sus heridas debía haberse abierto y le pidió que no se preocupara. Seriel, alarmada, exclamó que no podía creer que alguien se atreviera a herir al hijo de un duque de esa manera y sugirió que debían informarle a la duquesa de inmediato. Kian respondió que no tenía sentido, ya que había sido la duquesa quien le causó esas heridas. Seriel, sin poder creerlo, murmuró que eso no podía ser cierto. Kian le pidió que mantuviera el secreto y no se lo contara a nadie. Seriel bajó la mirada, mostrando preocupación. Luego, decidió compartir un secreto propio, desviando la mirada y susurrando que Sienna no era su niñera, sino su madre biológica. Kian, sorprendido, murmuró una pregunta incrédula. Seriel bajó la mirada nuevamente y comentó que ambos tenían secretos dolorosos. Preguntó si eso no los hacía amigos más cercanos. Con una sonrisa, susurró que esperaba que Kian dejara de sufrir algún día y que pudieran ser felices juntos. En el presente, Kian susurró que no había olvidado lo que Seriel dijo ese día y que por eso quería que visitaran ese lugar al menos una vez. Besó la cabeza de Seriel y mencionó que nunca habían regresado después de aquella ocasión, expresando su arrepentimiento por no haberlo hecho debido a los problemas que afectaban su relación en ese momento. Kian bajó del caballo, estiró su mano y dijo que lamentaba profundamente esos días. Seriel, avergonzada, le preguntó por qué se sentía así. Kian bajó la mirada y respondió que, si en aquel entonces le hubiera contado todo desde el principio, tal vez su relación no habría terminado de esa manera. Seriel negó sus palabras, explicando que en ese momento solo necesitaba a alguien con quien desahogar su ira. Susurró que había vivido una vida llena de arrepentimientos, admitiendo que lo había lastimado mucho, pero que era difícil seguir viviendo sin tener a alguien a quien culpar. Reconoció que Kian era el único que la aceptaba, incluso con su hijo, y que no creía que sus disculpas fueran suficientes para reparar el daño causado. Kian la abrazó y le dijo que todo eso ya había quedado en el pasado. Seriel lo interrumpió, afirmando que no todo había quedado atrás. Mencionó que últimamente había estado viviendo feliz y que no quería que esa felicidad le fuera arrebatada. Kian le preguntó por qué estaba tan ansiosa si aún no había perdido esa felicidad. Seriel, con tristeza, respondió que ya había arruinado una vida. Luego, Seriel observó a Kian y le preguntó si sabía algo sobre la bruja del invierno. Kian le preguntó por qué lo cuestionaba sobre eso. Seriel apretó su mano contra su pecho, dudando si debía guardar secretos frente a Kian, pero notó que él parecía preocupado solo con mirar su expresión. Bajó la mirada y declaró que había hecho una apuesta con la bruja del invierno. Kian, preocupado, le preguntó de qué se trataba esa apuesta. Seriel explicó que era una apuesta sobre si estaba mintiendo o no. Seriel observó a Kian y le susurró si alguna vez había pensado en un futuro en el que no fueran felices juntos. Kian respondió que nunca había considerado algo así, ya que siempre había buscado vivir feliz con ella. Seriel exclamó que ella sí conocía un futuro